debido a que Dios se ha revelado en la historia y dicha revelación ha alcanzado su plenitud en la persona de Cristo, quien fundó la Iglesia, dejó como sucesores suyos a los obispos y les entregó su propio cargo de magisterio. La Iglesia ha sido constituida como la depositaria de las verdades de fe, manifestadas en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura. A la recopilación de las verdades de la fe se le llama símbolo de la fe. La palabra griego símbolon significa la mitad de un objeto partido que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es pues un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Símbolon significa también recopilación, colección o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. En el símbolo de la fe, la Iglesia confiesa el misterio de la Santísima Trinidad y su designio benevolente sobre toda la creación. El Padre realiza el misterio de su voluntad, dando a su Hijo amado el Espíritu Santo para la salvación del mundo y para la gloria de su nombre. Tal es el misterio de Cristo, revelado y realizado en la historia, según un plan, una disposición, sabiamente ordenada, que San Pablo llama la economía del misterio, y que la tradición patrística llamará la economía del Verbo encarnado, o la economía de la salvación. Cristo, el Señor, realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la antigua alianza, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida, pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Por eso, en la liturgia, la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual, por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación. En efecto, la liturgia, por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen, manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia. En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan, y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó la muerte, y todo lo que Cristo es, y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina, y domina así todos los tiempos. En ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Entonces, gracias a lo expuesto, podemos saber que la liturgia primeramente implica dos cosas: la realidad de Dios y la realidad del hombre. No hay misterio sin Dios y no hay misterio sin el hombre. Dios se manifiesta para salvar al hombre, para entablar una relación personal con él e iluminar el misterio de su vida. Desde las preguntas del porqué de la existencia y el para qué del sentido de su existencia, el hombre llega a entender su vida como tarea. Todas las potencialidades, como ser humano, no son para que se encierren en la vida, sino que son para darlas. La vida es una invitación a dar respuestas concretas a todas sus preguntas. La existencia del hombre como misterio y la reflexión acerca de la vida del hombre posibilitan llegar a tocar el misterio, preguntarse hacia dónde se puede orientar la vida. Hay temas como la muerte que manifiestan el misterio insondable y temible. Ante estas realidades el hombre puede eludirse o asumirlas. Este misterio de ciertos acontecimientos y las interrogantes ayudan a una aproximación del hombre a lo trascendente, siempre desde su mismidad, desde su propia realidad misterio.
La dimensión de misterio de la vida lleva al hombre a descubrirse como algo más que lo aparente, visible y tangible. La búsqueda de ese algo más, mejores condiciones de vida, razones para vivir, posibilitan el encuentro con lo absoluto de la vida que siempre es misterio. El hombre tiene una dignidad original, dada por Dios desde el principio. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. La dimensión del pecado en el hombre no debe ser motivo de desesperación ni de infravaloración, pues Cristo, el hombre por excelencia, le liberó del pecado. Desde la visión bíblica, el hombre es unidad de cuerpo y alma, es la síntesis del universo material. El ser humano es como una partícula de la naturaleza, y nuestra carne está destinada a la resurrección. Gracias a su interioridad, el hombre puede trascenderse e ir más allá de lo que le determina. La muerte implica para el hombre sufrimiento y dolor, pero la muerte para el cristiano nunca es degradación. Ella encuentra su último sentido en la Pascua del Resucitado. La existencia del hombre como don. El ser humano puede llegar a experimentar la existencia como don, y a partir de ahí reconocerse como criatura en dependencia de alguien del que ha recibido la existencia y las múltiples posibilidades, a través del cual alcanzar la realización plena en el ámbito personal y comunitario. Dios es origen de su vida. La liturgia entonces implica toda la realidad antropológica del hombre, el cual, volcando todas sus facultades, celebra lo que cree. Por eso hay música, palabras e imágenes, gestos y símbolos, silencio y contemplación. La liturgia es diálogo, donación de salvación de parte de Dios en palabra y sacramento y respuesta del hombre que ha recibido la gracia hacia Dios. Estos dos aspectos se encuentran siempre en todo acto litúrgico. Sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia, Cristo actúa por medio de los sacramentos, instituidos por Él para comunicar su gracia. Los sacramentos son signos sensibles, palabras y acciones, accesibles a nuestra humanidad actual. Realizan eficazmente la gracia que significan en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Así como Cristo fue enviado por el Padre, Él a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. No solo los envió a predicar el Evangelio a toda criatura y a enunciar que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos libró del poder de Satanás y de la muerte, y nos condujo al reino del Padre, sino también a realizar la obra de salvación que proclamaban, mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Y así, por el bautismo, los hombres son injertados en el misterio pascual de Jesucristo, mueren con Él, son sepultados con Él y resucitan con Él. Reciben el espíritu de adopción de hijos, por el que clamamos Abba, Padre, y se convierten así en los verdaderos adoradores que busca el Padre. Asimismo, cuantas veces comen la cena del Señor, proclaman su muerte hasta que vuelva. Por eso, el día mismo de Pentecostés, en que la Iglesia se manifestó al mundo, los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados, y con perseverancia escuchaban la enseñanza de los apóstoles, se reunían en la fracción del pan y en la oración, alabando a Dios, gozando de la estima general del pueblo. Desde entonces, la Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual, leyendo cuanto a él se refiere en toda la Escritura, celebrando la Eucaristía, en la cual se hacen de nuevo presentes la victoria y el triunfo de su muerte, y dando gracias al mismo tiempo a Dios por el don inefable en Cristo Jesús para alabar su gloria por la fuerza del Espíritu Santo. En síntesis del anterior dicho, podemos decir que la acción de Dios en favor de los hombres es lo que llamamos el misterio cristiano, y por tanto el misterio implica tanto a Dios como al hombre. A la celebración de ese misterio la llamamos liturgia. La liturgia salva por medio de los sacramentos. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla.
está presente por último cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Realmente en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre Eterno. La liturgia es acción del Cristo total. Los que desde ahora la celebran participan ya, más allá de los signos, de la liturgia del cielo, donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. Celebrar es sinónimo de hacer fiesta, es una actividad libre, gratuita, desinteresada. Desde una dimensión litúrgica, celebrar es actualizar la historia de la salvación y anticipar el gozo definitivo junto a Dios. Por tanto, ha de afirmarse que la celebración litúrgica es la fiesta salvadora que hace presente el acontecimiento salvífico de Cristo, aquí y ahora, mientras llega la etapa definitiva. El Apocalipsis de San Juan, leído en la liturgia de la Iglesia, nos revela primeramente que un trono estaba erigido en el cielo, y uno sentado en el trono, el Señor Dios. Luego revela al Cordero inmolado y de pie, Cristo crucificado y resucitado, el único sumo sacerdote del santuario verdadero, el mismo que ofrece y que es ofrecido, que da y que es dado. Por último, revela el río de agua de vida, que brota del trono de Dios y del Cordero, uno de los más bellos símbolos del Espíritu Santo. Recapitulados en Cristo, participan en el servicio de la alabanza de Dios y en la realización de su designio las potencias celestiales, toda la creación, los servidores de la antigua y de la nueva alianza, el pueblo de Dios, en particular los mártires degollados a causa de la palabra de Dios, y la Santísima Madre de Dios, la esposa del Cordero, y finalmente una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Esta recapitulación, o también llamada Nueva Creación, hecha en Cristo, nos introduce a la vida trinitaria. Se realiza por participación de las relaciones de Cristo con el Padre y el Espíritu. El fin de la creación se comprende en cuanto que Dios, al complacerse en su bien infinito, decide libremente difundir su propia bondad creando. Dios se complace en su propio bien y en virtud de esta complacencia quiere que este bien esté fuera de sí. Por tanto, es verdad que Dios quiere la alabanza de sus criaturas, no para obtener ventaja de ellas, no crea para ser alabado, sino que el acto de alabar es una participación de la vida trinitaria. El acto creatural de glorificar a Dios es el que realiza la participación suma de la bondad divina. Por todo esto, entonces, podemos decir que somos hijos en el Hijo. Solamente estando en Cristo, formando parte de su cuerpo, podemos participar de la vida divina. Y siendo parte de ella, por medio de Cristo, cada acción que hagamos, la hacemos en Él. De modo que siendo Él el único mediador entre Dios y los hombres, ejerce como sumo sacerdote en la obra de redención, pues solamente aquello que es lo divino puede reparar la ofensa cometida hacia la divinidad. Con razón, pues, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo, sumo sacerdote, y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado no la iguala a ninguna otra acción de la Iglesia. Es un culto perfecto porque es Cristo quien celebra. Complementando esta definición de liturgia y siguiendo al Papa Pío XII en su encíclica Mediator Dei, podemos decir que la liturgia es el culto público que nuestro Redentor tributa al Padre como cabeza de la Iglesia, y el que la sociedad de los fieles tributa a su fundador y por medio de él al Padre Eterno. La palabra culto, en un sentido más general, es un homenaje que se rinde a una persona o cosa. El culto cristiano es, de acuerdo con la siguiente definición, homenaje que se rinde a Dios, a Jesucristo, a sus santos, a los seres o incluso a los objetos que tienen una especial relación con Dios. Este culto que le hacemos a Dios se expresa en forma de rito. El rito es una acción simbólica realizada de acuerdo con una norma previa,
que se repite con una cierta periodicidad y que pretende tener una eficacia sobrenatural o hacer presente una realidad de orden superior. Es la acción humana típica del hombre religioso, de manera que los ritos abarcan toda la amplia zona de la experiencia del misterio. Para el cristiano, expresar, revivir o actualizar el misterio salvífico. Los ritos cristianos expresan y realizan el misterio de la Iglesia como señal e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. ¿Por qué tiene forma de rito? Porque lo ritual en el ser humano significa que algo es importante. Nosotros le damos forma ritual a aquello que nos interesa. El rito es un orden de acciones que por su importancia deben ser bien cuidadas. Así es como actividades tan básicas como el cocinar o el comer en el ser humano adquieren un tinte especial con el rito. ¿Qué decir del amor humano? Además de aquellas cosas que son de naturaleza pública, como las manifestaciones cívicas, las iniciaciones, etc. Cristo, al ser judío, participaba con alegría en el ritual de la Pascua y de todas las fiestas de su pueblo. Nuestra liturgia se relaciona con esa liturgia judía, pero la supera porque la víctima, el sacerdote y el altar es el mismo Jesús. La oración pública a Dios, por ser lo más importante, debe tener forma ritual y no quedar a merced de la improvisación de un individuo o grupo. De lo dicho entonces podemos decir que la liturgia es una celebración llevada a cabo por Cristo, en la cual rendimos culto a Dios y la cual es expresada en forma de rito. Lleva a cabo nuestra obra de salvación y nos hace partícipes de la vida divina.